Muy bien. Narayanam namaskrityam naram shaiva narottanam devim saraswati vyasam tato yayam udiraye. ¿Alguien que nos ayude a leerlo en español? Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que es el medio mismo de la conquista, uno debe de ofrecer respetuosas reverencias a la personalidad de Dios Narayan, a Nara Narayan Rishi, el ser humano supremo, a Madre Saraswati, la diosa de la erudición, y así la Vyasadeva, el autor. Muchas gracias, Pablo. Nasta praveshu abradeshu nityam bhagavata sevayam bhagavati utama usloke bhaktir bhavati naistiki. ¿Alguien que nos apoye? Mediante la asistencia regular a clases sobre el Bhagavatam y mediante la prestación de servicio al devoto puro, todo lo que es problemático para el corazón es destruido casi por completo, y el servicio amoroso a la personalidad de Dios, quien es alabado con canciones trascendentales, se establece como un hecho irrevocable. Muy bien, muchas gracias. Entonces repetimos Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Om Namo Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Om Bhagavate Ganapate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Om Namo Om Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Namam Vishnupadaya Divyayana Pradayine Srimate Paramadvaiti Swam Yasi Rupine Saranagada Bhakti Vyasuda Bhakti Vidayine Ishuda Bhakti Siddhanta Dara Dara Nisevine Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Patsaya Desatarine Omam Janati Mirandasya Yam Jana Salakaya Shakshurud Militam Jana Tasmai Sri Gurave Namaha Srimad Bhagavatam Ki Jai. Jai. Srila Prabhupada Ki Jai. Srila Guru Maharaj Ki Jai. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con nuestro texto 20 y dice así. Evam prasana manaso Bhagavad Bhakti Yogataham Bhagavad Tattva Viyanam Mukta Sangasya Yayate. Vamos a decirlo palabra por palabra. Evam, así. Evam, así. Prasyanam, animado. Prasanam, animado. Manasaham, de la mente. Bhagam, meramente. Bhagavad Bhakti, Bhagavan Bhakti, el servicio devocional del Señor. servicio devocional del Señor. Yogataham, Vataham, por el contacto con. por el contacto con Bhagavad, Bhagavan, referente a la personalidad de Dios. la personalidad de Dios. Tattvam, Atvam, conocimiento. conocimiento. Vijnanam, Yanam, científico. científico. Muktam, Muktam, liberado. liberado. Sangasyam, Sankajam,
de la asociación. de la asociación. Yayate Tállate se vuelve efectivo. se vuelve efectivo. Establecido así en el plano de la modalidad de la bondad pura, el hombre cuya mente ha sido animada por el contacto con el servicio devocional del Señor, obtiene el verdadero conocimiento científico acerca de la personalidad de Dios en la etapa de la liberación de toda asociación material. Significado por Srila Prabhupada Ki Jai. Bueno, En el Bhagavad Gita 7.3 se dice que de entre muchos miles de hombres ordinarios, un hombre afortunado se esfuerza por lograr la perfección de la vida la mayoría de las veces. Los hombres son dirigidos por las modalidades de la pasión y la ignorancia y, por ello, siempre están dedicados a la lujuria, el deseo, los anhelos, la ignorancia y el sueño. De entre muchos de esos hombres, cual animales, existe de hecho un hombre que conoce la responsabilidad de la vida humana y que trata, por lo tanto, de hacer que la vida sea perfecta, mediante la prosecución de los deberes prescritos. Y de entre muchos miles de esas personas que han logrado así el éxito de la vida humana, puede que una conozca científicamente la personalidad de Dios, Sri Krishna. En el mismo Bhagavad Gita 1855 también se dice que el conocimiento científico acerca de Krishna se entiende únicamente mediante el proceso del servicio devocional Bhakti Yoga. Aquí se confirma exactamente lo mismo con las palabras anteriores. Ningún hombre ordinario y ni siquiera uno que haya logrado el éxito de la vida humana puede conocer científica o perfectamente la personalidad de Dios. La perfección de la vida humana se logra cuando uno puede entender que no es un producto de la materia, sino que es de hecho espíritu. Y tan pronto como uno entiende que no tiene nada que ver con la materia, de inmediato cesan sus anhelos materiales y se anima como ser espiritual. Este logro del éxito se vuelve posible cuando uno se encuentra por encima de las modalidades de la pasión y de la ignorancia, o, en otras palabras, cuando uno verdaderamente es un brahmana por aptitud. Un brahmana es el símbolo de Sattva-guna, o la modalidad de la bondad, y los demás que no están en el plano de la modalidad de la bondad son o bien kshatriyas, o vaishyas, o sudras, o menos que sudras. Por sus buenas cualidades, la etapa brahmínica es la etapa más elevada de la vida humana, de manera que uno no puede ser devoto a menos que posea como mínimo las cualidades de un brahmana. El devoto es de por sí un brahmana por acción, pero ahí no termina todo. Como se dijo anteriormente, esa clase de brahmana tiene que volverse un Vaishnava de hecho, para estar verdaderamente en la etapa trascendental. Un Vaishnava puro es un alma liberada y trascendental incluso a la posición de un brahmana. En la etapa material, hasta un brahmana es también un alma condicionada, pues, aunque en la etapa brahmínica el concepto de brahman o trascendencia logra comprenderse, falta el conocimiento acerca del Señor Supremo. Uno tiene que superar la etapa brahmínica y alcanzar la etapa vasudeva para comprender a la personalidad de Dios, Krishna. La ciencia de la personalidad de Dios es el tema de estudio para los estudiantes posgraduados que están en la línea espiritual. Hombres tontos u hombres con un escaso acopio de conocimiento no entiende al Señor Supremo e interpreta a Krishna conforme a sus caprichos respectivos. Lo cierto es, sin embargo, que uno no puede entender la ciencia de la personalidad de Dios a menos que esté libre de la contaminación de las modalidades materiales. Incluso en la etapa de Brahmana, cuando un Brahmana apto se vuelve de hecho un Vaisnava, en el estado animado de la liberación, puede conocer quién es la verdad absoluta, quién es en verdad la personalidad de Dios, perdón. Ok, entonces en el estado animado de la liberación puede conocer quién es en verdad la personalidad de Dios. Ok, devotitos, pues bueno, se dice que
el conocimiento védico, pues, es inmensamente gigante, ¿no? Los cuatro Vedas, el Rig-veda, el Samaveda, el Atharvaveda y el Yajurveda, em, es un conocimiento que nos permite entender nuestra posición en el mundo material, ¿no? Están los rituales que se deben de hacer para traer a un bebé al mundo, para ofrecerle los granos, para llevar una vida brahmacharya, eh, para casarse, para ser un grijastra, o para renunciar a la vida material y volverse un brahmana. Todos estos senderos del mundo espiritual, pues se conocen en los Vedas, ¿no? Entonces nosotros, mucha gente está buscando esta perfección de la vida, inclusive sin entender qué son los Vedas o de dónde viene este conocimiento, ya que el alma está intentando salir de este cautiverio, pero la mayoría de las personas están en una especulación mental o mal dirigidos por otras filosofías que ya han sido manipuladas por el hombre, ¿no? Nosotros tenemos la dicha de que Srila Prabhupada haya hecho el Bhagavad Gita tal como es, y de esta manera no podemos nosotros mal guiarnos, ¿no? Entonces, todas estas personas que entienden que entienden la posición del ser como espíritu, ¿sí? Pueden vagar y nacer de cuerpo en cuerpo siguiendo esta parte, aunque ya entendieron que son espíritu, pero no conocen el punto primordial, el punto principal, que es conocer a la suprema personalidad de Dios, ¿sí? Hay muchas personas que realizan ceremonias, que hacen sacrificios, que hacen ayunos, pero todos son en aras de la liberación de la materia, ¿no? De la pura liberación. Alcanzar la liberación sabemos que no es la meta última, ¿no? Porque en esa liberación nosotros solamente vamos a alcanzar el cese del sufrimiento y no vamos a disfrutar de una personalidad, ¿no? Entonces, los devotos que alcanzan un entendimiento mayor y son guiados por un maestro espiritual, por un devoto puro, entonces son llevados a un conocimiento superior. ah, Se nos siembra la semilla del prema en el corazón para poder llegar a entender un poco cuál es la meta última de la vida, que es la conciencia de Krishna, el conocimiento sobre la personalidad de Dios, ¿sí? Ese conocimiento pues se logra al a entender su plena personalidad, sus formas, sus gustos, su vestimenta, quién es su familia, cuántas veces ha venido al mundo, para qué, por qué. Pero principalmente nosotros nos enfocamos en satisfacer sus deseos, ¿no? En, en sus alimentos favoritos, en sus cantos favoritos, en su amada, por ejemplo, en Radharani, en satisfacer a Radharani, en satisfacer a los devotos, a las Shakis y a todos los gopas que hacen sus pasatiempos con él, ¿no? Ver qué tuvieron que hacer para poder llegar a ese nivel de perfección, de poder llegar a hacer pasatiempos directamente con Krishna, ¿no? Es el objetivo principal del Bhakti Yoga, pues llegar a tener una relación íntima con el Señor, y solamente menciona aquí pues que es la etapa de llegar primero a la etapa del Brahma, de llegar a la etapa de la posición de la modalidad de la bondad, Sattva-guna. Y aquí en el Bhagavad Gita, justo en el texto se menciona, bueno, en las tres modalidades de la naturaleza material, en el texto 6, se los voy a leer, dice:
oh tú, el Inmaculado, la modalidad de la bondad, siendo más pura que las otras, es iluminadora y lo libera a uno de todas las reacciones pecaminosas. Aquellos que se encuentran influidos por esta modalidad quedan condicionados por una sensación de felicidad y conocimiento. El- Les voy a leer el significado. Las entidades vivientes que están condicionadas por la naturaleza material son de diversos tipos. Unas están felices, otras están muy activas y otras están desvalidas. Todos esos tipos de manifestaciones psicológicas son la causa del estado condicionado en que se encuentran las entidades de la naturaleza. La manera en que ellas reciben diferentes condicionamientos se explica en esta sección del Bhagavad Gita. La modalidad de la bondad es la primera que se considera. El efecto de cultivar la modalidad de la bondad en el mundo material es que uno se vuelva más sabio que aquellos que están condicionados de otra manera. Un hombre que se encuentra en el plano de la modalidad de la bondad no se ve muy afectado por los sufrimientos materiales y tiene una sensación de estar adelantado en el conocimiento material. El representante típico de ello es el Brahmana, quien se supone que está situado en el plano de la modalidad de la bondad. Esa sensación de felicidad se debe a la comprensión de que en el plano de la modalidad de la bondad uno está más o menos libre de reacciones pecaminosas. En efecto, en la literatura védica se dice que la modalidad de la bondad significa mayor conocimiento y una mayor sensación de felicidad. Lo malo de esto es que cuando la entidad viviente se sitúa en el plano de la modalidad de la bondad, queda condicionada a sentir que está adelantada en el conocimiento y que es mejor que los demás. De ese modo, queda condicionada. Los mejores ejemplos de esto son los que constituye el científico y el filósofo. Cada uno de ellos está muy orgulloso de su conocimiento y como por lo general ellos mejoran sus condiciones de vida, sienten una clase de felicidad material. Esa sensación de felicidad adelantada en la vida condicionada hace que los ate a la modalidad de la bondad de la naturaleza material. Así pues, ellos se ven atraídos hacia el trabajo del plano de la modalidad de la bondad y mientras sienten atracción por trabajar de esa manera, tienen que tomar algún tipo de cuerpo en el seno de las modalidades de la naturaleza. En consecuencia, no hay posibilidad de liberarse o ser trasladado al mundo espiritual. Uno puede convertirse reiteradamente en filósofo, científico o poeta y reiteradamente quedar enredado en los mismos inconvenientes del nacimiento y la muerte, pero debido a la ilusión de la energía material, uno cree que esa clase de vida es agradable. Sí, lo que les comentaba al respecto de que mucha gente piensa que ya está viviendo la vida espiritual, pero se queda en esa etapa del brahmanismo en donde solamente se entiende que no es materia, pero entonces se vuelve uno filósofo, se vuelve un científico, y queda atado nuevamente, ¿no? Entonces lo que realmente nos va a librar de este reiterado nacimiento y muerte es inclinarnos hacia la postura del bhakti, que es que es la meta última del ser, ¿no? Llegar a esa etapa donde nos tenemos que liberar inclusive de pensar en que somos brahmanas y volvernos vaishnavas. Y aquí en el otro texto del Bhagavad Gita que dice, que se menciona aquí, que es en el 18, donde es la perfección de la renunciación, dice, a mí se me puede entender, perdón, en el capítulo 50, en el texto 55, en el texto, perdón, texto 18, capítulo, ya me confundí, es capítulo 18, texto 55, perdón, se dice, a mí se me puede entender tal como soy, como la suprema personalidad de Dios, únicamente por medio del servicio devocional. Y cuando alguien tiene plena conciencia de mí mediante esa devoción, puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Aquí el significado dice,
A la suprema personalidad de Dios Krishna y a sus porciones plenarias no se los puede entender mediante la especulación mental ni a través de los no devotos. Si alguien quiere entender a la suprema personalidad de Dios, tiene que emprender el servicio devocional puro bajo la guía de un devoto puro. De lo contrario, la verdad acerca de la suprema personalidad de Dios siempre estará escondida. Como ya se dijo en otros textos del Bhagavad Gita, él no se revela a todos. Nadie puede entender a Dios simplemente mediante la erudición académica o mediante la especulación. Solo aquel que de hecho se dedica al proceso de conciencia de Krishna y al servicio devocional puede entender lo que Krishna es. Los grados universitarios son inútiles para ello, ¿sí? Entonces el texto está un poquito más largo, pero yo creo que esa es la esencia de lo que dice el texto. Y eso es lo más importante, que nosotros entendemos que por medio del servicio devocional que se le hace al maestro espiritual, que es su representante de Krishna mismo, de esa manera vamos a poder tener una relación más íntima con Krishna, porque Él nos va a guiar de esta forma para que nuestra semilla que Él nos ha puesto en el corazón vaya volviéndose una planta sana, una planta que crece y crece hasta que se nos desarrolla ese amor puro, en donde ya no vamos a pedirle nada a Krishna que, que, que satisfaga nuestros deseos, sino más bien por el contrario, solamente estar pensando en satisfacer los deseos del Señor Krishna por medio de ofrecerle prasham, de hacerle sus serenatas diarias cantándole el Mahamantra, de hacerle su puya, ofreciéndole todos los elementos y escuchando lecturas del Srimad Bhagavatam y el Bhagavad Gita. Así que muchas gracias. ¿Ya hay algún comentario que quieran hacer al respecto de este texto? Yo ya los dormí, perdone. Los arrullé, ¿verdad? No, Haribol, Prabhu, no, todo, No, Prabhu. todo Hare muy bien, Krishna. todo muy nectario, la verdad, es un conocimiento muy profundo, trascendental. Como siempre hemos dicho aquí, el problema somos, bueno, en este caso somos nosotros, porque no nos aplicamos, tenemos la teoría, nos falta la práctica. Entonces, tenemos que salir de este atolladero, de este enredadero, y a través, como usted dice, de las instrucciones que da eso espiritual, las escrituras. Y sí, precisamente aquí se define perfectamente sobre la naturaleza material, el desarrollo científico, y más allá está el conocimiento, la ciencia de Dios, la suprema personalidad de Dios. Todos tenemos una relación íntima, amorosa con Sri Krishna, y la finalidad es esa. Él quiere que regresemos al hogar, somos como los niños que estamos extraviados, y Él nos está esperando para regresar al hogar, pero pues nos gusta andar aquí danzando en los mundos materiales, viajando de un universo a otro, masticando lo masticable, y pues solamente así, pero con la asociación y con el servicio devocional podemos salir del atolladero. Haribol. Hare Krishna. Muchas gracias, Prabhu. ¿Alguien más que nos quiera compartir algo sobre este texto? ¿Alguna pregunta Haribol, también? Haribol, Haribol. Buenos días, Haribol. buenos días. Pues sí, otra vez, una vez más, las escrituras nos confirman la parte de que nosotros podemos adelantarnos muchísimo en lo material. Eh, Podemos comernos los libros enteros o prepararnos de diferentes maneras. Sin embargo, el verdadero éxito que es la liberación, pues llega con devoción.
Y también, pues, un texto súper completo porque además nos aclara y la liberación no tiene nada que ver con quedarte en la parte resplandeciente de Krishna, de la suprema personalidad de Dios, sino, sino es la liberación, como dice al final, ¿no? Una liberación animada, una liberación en donde actúas. Cuando por fin se toma el papel de servidor, actúas como servidor para la suprema personalidad de Dios, el servicio trasciende más allá de lo material y finalmente puedes tener ese último paso, ¿no? Ese paso meta que es el conocer realmente a Dios. Esto es un proceso muy largo, muy difícil para una entidad viviente y sobre todo, pues nosotros estamos aquí con un cuerpo material, entonces estamos pues prácticamente sometidos a la naturaleza material y bueno, pues eso es una dificultad tremenda. Sin embargo, pues el camino está claro, ¿no? Haz todos tus esfuerzos desde el punto que quieras, académico, artístico, como tú quieras, pero haz el esfuerzo por llegar a Dios. Al final de cuentas, cuando desarrollas un poquito de amor por Él, la cosa se va aumentando día a día, acción con acción, y finalmente vamos a poder tener un avance sincero, ¿no? Un avance que permanezca duradero. Y entonces, pues sí, es algo complejo. Mm, ya decía el texto, pues muy poquitas personas, muy poquitas entidades lo logran. Y cuando llegan al siguiente paso, todavía menos personas lo logran. Pero pues siempre confiemos en que podemos hacerlo porque venimos protegidos por un maestro espiritual genuino y porque venimos protegidos por las instrucciones de la literatura que nos dicen, tú haz tu esfuerzo con amor y devoción y verás que pronto se va a abrir el camino y te van a llegar las instrucciones adecuadas para poder seguir avanzando. El punto clave, servicio devocional. Servicio devocional siempre y a lo largo del tiempo irlo perfeccionando con el amor, con la entrega sincera. Haribol. Haribol, Hare Krishna, muchas gracias, madre. Yo creo que una de las peores cosas que hacemos en este mundo material es la especulación, ¿no? Siempre que estamos en alguna meditación o con gente que apenas está conociendo conciencia de Krishna, siempre rebate o debate con lo que le decimos, diciendo, no, yo pienso que, y yo pienso que esto, y yo pienso que el otro, ¿no? Entonces, pues todos hemos pasado por esa etapa de la especulación y de hecho también creo que en base a esa especulación, pues nos hacemos preguntas y también estamos intentando discernir sobre la espiritualidad, pero a veces esa especulación que está basada en el ego, ¿no? En el ego de decir, yo tengo ese conocimiento, yo lo puedo encontrar fácilmente, yo soy suficientemente inteligente como para que nadie me diga más que lo que yo entienda, ¿no? Entonces, esa especulación que no nos permite ver más allá o escuchar principalmente, porque nosotros aquí, pues una de las herramientas más importantes es aprender a escuchar, ¿no? Aprender a escuchar para poder entender. Entonces, la mayoría de nosotros en ese proceso no queremos escuchar, queremos solamente tener nuestra propia razón, nuestro propio entendimiento y no nos permitimos escuchar a las personas cuando nos quieren decir algo, inclusive hasta ni siquiera desde el punto de vista espiritual, sino en una discusión normal material, a veces tampoco nos permitimos escuchar las razones de las demás personas, ¿no? Entonces, esa especulación nos limita a, a poder entender más allá
del- de lo que perciben nuestros sentidos. Todo lo queremos pasar por este tacto, decir lo que si no lo veo, no lo creo, si no lo toco, no existe, ¿sí? A ver, dame una prueba, ¿no? De que ahí está, como, quién lo dijo, quién lo puso, quién, o sea, pues, bajo ese entendimiento científico que se nos ha inculcado desde la escuela, ¿no? Del proceso de poder comprobar las cosas, el proceso de comprobación, pues se nos limita para entender el mundo espiritual, ¿no? El mundo espiritual es muy sutil y solamente por medio del amor lo podemos alcanzar. ¿Ya hay alguien más que quiera compartirnos algo, devotitos? Buenos días. Está el Prabhu Valmiki, la Madre Yulan Yatra, Golden Avatar, Chaitanya Rebolledo, Danya Karuni, Hari Gopal, Haribol, Hare Krishna, Reverencias Maharaj, Radha Prema, Rosalía, Dayavati, Madre Sashi y Vidura. Pues, Haribol, ¿dónde vas a todos y todas? Haribol. Haribol, Haribol, Prabhu. Prabhu. Un gusto saludarlos y verlos por aquí. Pues de este lado aterrizando, parece que me fui de fiesta el fin de semana. Ya, Sí, pues realmente uno contento, cansado de tanto can- cantar y bailar. Realmente tuvimos un Jan también muy, muy bonito. Afortunadamente este año cayó en sábado y eso permitió que muchas personas asistieran. Como saben, la mayoría vivimos un poco lejos del templo de Sisi Radhakunya Vihari, pero creo que fuimos más de 50 los que asistieron, ¿cierto, Matai? Yo hubo un momento en que me perdí, Sí, sí. pero sí éramos más de 50, entonces, y también lo que fue muy interesante, que el último Hartik, que es justo en el horario en que nace el señor Sri Krishna, yo pensé que la mayoría se iba a ir, que se iban a empezar ahí como a las 10, 10:30. Pero eran las 12 de la noche, hiciéramos, yo pienso que unos 40, 45 todavía los que nos quedamos a esperar la hora del nacimiento de Sri Krishna, y la verdad fue una fiesta muy bonita como todas las que uno tiene cuando está en compañía de los Vaishnavas. Y pues siempre cuando es el siguiente día, que es el Vyasapuya de Srila Prabhupada, uno ya está sin energía, ¿verdad? Que no está acostumbrado a tanta fiesta, a desvelarse. Pero sí, también es importante observar el nacimiento de Srila Prabhupada, que fue ayer. Él nació en 1896, o sea que hace 129 años, ¿verdad? Si no me equivoco. O sea, aunque uno ya no tiene tanta energía, sí es importante observar el nacimiento de Srila Prabhupada, porque al final es el que nos regaló todo este proceso, toda la literatura, todas las fiestas, toda la asociación, incluso quién fue el que nos regaló el hecho de poder observar Krishna Janmastami, Srila Prabhupada. Entonces, nuestro querido abuelito espiritual fue ayer su fiesta, y yo les quiero compartir algo que justamente compartieron aquí en un grupo de tantos que hay de WhatsApp, que es un escrito de nuestro Sila Gurudev. Dice, ¿cómo comprender los planes de Dios? Veo que solamente cuando uno se identifica tanto con los planes de Dios, que uno realmente quiere vivir como un instrumento de su amor. Entonces, Dios le revela sus planes. Este es el requisito. Tiene que decir, mi querido Señor, quiero ser un instrumento de tu amor.
Allí Él le revela más cosas. No es que entra y en el libro y ya está todo arreglado. Ya lo entendí, ya lo estudié como en la escuela. Usted pasó la prueba y ahora domina esa temática y pasa al otro tema. No, en la vida espiritual, las temáticas espirituales son todos los derechos reservados al Señor del amor. El discípulo que quiere tener vida espiritual tiene que entrar en ese misticismo de la rendición totalmente libre de apegos mundanos. Esto lo escribió Sila Baptelo para Mahavishwar Maharaj Ki Jai. Ya, Les quise compartir porque me pareció muy Ya. interesante de que en este verso que nos está hablando acerca de las tres modalidades y de cómo uno, pues sí, intentar alcanzar la liberación. Incluso uno como devoto hace muchísimos planes. Aún así seguimos arrastrando diferentes anartas, diferentes malos hábitos y de alguna manera uno tiene la conciencia de todavía estar esperando diferentes cuestiones para la gratificación. Y aquí en este escrito que nos da nuestro Guru Maharaj nos da ¿cómo decir? La clave, que también se le conoce como Saranagati. Saranagati es la rendición total, donde uno ya no se preocupa de que dónde voy a dormir hoy, qué voy a comer mañana, qué va a pasar con mi salud, qué voy a vestir cuando ya mi ropa ya está vieja, mis zapatos ya tienen hoyitos, con la lluvia ya se me mojan. Entonces realmente llegar a ese avance, a esa conciencia de rendición total, a los Vaishnavas, a lo que el Maestro Espiritual nos instruye, a lo que las escrituras nos están revelando, y aquí nos deja muy claro que intelectualmente uno no puede realizar las escrituras. Incluso yo creo que ustedes, yo, conocemos a muchos devotos que materialmente no tienen una preparación. Algunos terminaron la secundaria, la preparatoria, y aún así tienen la posición como grandes inspiraciones para mucha gente. En el campo de la escuela Vaishnava vemos muchos devotos que dedican, que sacrifican su vida, sacrifican de alguna manera su comodidad para rendirse al maestro espiritual y compartir este proceso de la conciencia de Krishna con cada entidad viviente que se le presenta la oportunidad. Y es muy, muy bonito que no solo por el yani, como el conocimiento, se puede realizar la suprema personalidad de Dios, sino por las bendiciones de los Vaishnavas, del maestro espiritual. Por eso a mí me gustan mucho las canciones de Srila Narottam Das Thakur, que siempre está llorando por obtener los remanentes del prasad de los devotos, por obtener el polvo de los pies de los devotos, y vemos cómo es esa una buena actitud. De más que pedir la misericordia del Señor Krishna, pide la misericordia de los Vaishnavas para poder ser un instrumento del amor divino. Y, y lo que hemos estado escuchando los últimos versos del Srimad Bhagavatam, que es el Varna, el Ashram, los cuatro Varna, los cuatro Ashram, y las tres modalidades de la naturaleza material que se habla con más claridad en el Bhagavad Gita. La vez pasada les compartí en el grupo un verso del Chaitanya Charitamrita, donde se dice que más allá de estar situados en estos cuatro ashram, que son las posiciones sociales o espirituales,
Por encima de estos 8 está situarse como un Vaishnava, que fue lo que nos estuvo leyendo el Prabhu Gorgovinda en el significado de Srila Prabhupada. Por encima de estar situado en estos 8 posiciones, uno debe de hacer lo posible por situarse como un Vaishnava. Ese es el verdadero objetivo de la vida. Entonces, gradualmente uno va avanzando. Claro que es importante situarse, ¿no? Si uno es soltero, si uno es casado, si uno es comerciante, si uno tiene ciertas cualidades brahmínicas, no quedarse solamente ahí, sino ir más allá. Y más allá es tener la bendición del maestro espiritual para situarse como un aspirante a Vaishnava. Vaishnava, Dasanudas, un pequeño sirviente del sirviente de los Vaishnavas y esperar a que se nos revele la misericordia. Y claro que uno también tiene que poner de su parte, hacer el esfuerzo para que este plan divino se nos pueda revelar. Eso es lo que yo les quiero compartir el día de hoy. Muchas gracias, Prabhu, por todas esas palabras y ese conocimiento. Nos ayuda mucho para seguir entendiendo nuestra posición. Y de hecho, bueno, pues el Bhagavad Gita como tal, desde el inicio de la conversación de Arjuna con Krishna, pues él empieza a explicar, ¿no? Lo que es el alma, dónde estamos situados en el mundo material, qué posición tenemos. Entonces, esto definitivamente nos ayuda primero a comprender, ¿no? Lo que somos, en dónde estamos y quién lo creó, ¿no? Que son las principales preguntas que nos hemos hecho para poder alcanzar un entendimiento. Las personas que ya se hacen estas preguntas, pues están listas para comenzar el estudio del Bhagavad Gita y obtener un maestro espiritual. Entonces, en estas conversaciones se habla de todos estos temas precisamente para poder entender de nuestra, pues de dónde provenimos, de cómo funciona este mundo, cuáles son las leyes que lo rigen, cuál es la real constitución del alma, ¿no? Entonces nos ayuda para entender que la meta final, pues es esta, ¿no? Es devolvernos un alma liberada, un Vaishnava, para poder servir al Señor Krishna con todo nuestro amor en una etapa perfecta que es en donde ya uno ya no desea nada para uno mismo, sino solamente la satisfacción de los deseos que son los deseos de Krishna, que son justamente los amigos de Krishna y las amigas de Radharani, que ellos se satisfacen viéndolos juntos, se satisfacen em, arreglándolos para su entrevista que van a tener en el día, peinando a Radharani, ayudando a Krishna que es, que el- para que se vea con ella en ciertos lugares, inclusive hasta eh, tapándolos en secreto, porque pues como sabemos ellos no se podían ver. Hay una parte en su vida en donde ellos, cuando Radharani ya es casada, pues ya no les permiten verse, inclusive les prohíben estar a cierta distancia juntos, ¿no? Entonces todos los amiguitos de ellos y las personas que tienen ese contacto, esa relación con ellos, les permiten, que les ayudan pues a que se vean en el bosque, les ayudan a que se vean en casa de Radharani. Inclusive creo que pasó una vez que se metió en una caja, ¿no? Y entró en casa de Radharani y ahí salió para ayudarla a cocinar y todo. Entonces, esos son los pasatiempos y esa es lo que realmente nosotros debemos de tratar de llegar a ese entendimiento de los gopis y las gopas que estuvieron haciendo esos pasatiempos con ellos dos, ¿no? Con la pareja trascendental. Pues no sé si alguien más quiera hacer algún comentario.
Y ahora sí que son temas muy delicados, son temas muy íntimos que precisamente sí, estos temas tienen que llevar a cabo a través de la asociación de los devotos para no malinterpretar, irnos con la finta, ¿no? De que es una relación, amorosa, carnal, material. Entonces sí, uno tiene que ser lo más humilde, no especular, porque son pasatiempos bellos, íntimos, amorosos, la suprema personalidad de Dios, o sea, como Krishna, o sea, Dios, ¿no? O sea, como uno le dice a la gente, no, pues Dios, generalmente la gente tiene la idea de que Dios es un viejito, es inactivo, es serio, es enojón, castigador. Y en la conciencia de Krishna, pues encontramos a un Krishna, la forma personal de Dios, un niño juguetón, travieso, tramposo, en el sentido absoluto, claro está, espiritual, enamoradizo. Entonces, sí, es un concepto revolucionario, en el cual sí hay que tener mucho cuidado, mucho tacto, ¿no? Para manejar estos temas. Ahorita pues, estamos 12 personas en el proceso espiritual. Así, cuando uno le platica, bueno, trata uno de ver estos temas y es sorprendente, ¿no? Es bello, es dulce, ¿no? Como dice la palabra Krishna, significa el supremamente atractivo, atrae a todas las entidades vivientes, a todos nos atrae de una u otra forma por toda una eternidad, ¿no? Creación por creación, en mundos materiales, y debemos de estar en el mundo espiritual para compartir sus pasatiempos eternos, amorosos. Y armas un anuncio, mañana es secadas y Haribol. Haribol, muy bien, Haribol, gracias por recordarlo. perfecto. Entonces, ¿alguien más que quiera o damos por terminada la sesión? Haribol, muchas reverencias a todos. Yo quería preguntar si puedo comprender que el desarrollo de la bondad tiene como un candado que se pone cuando caemos en la arrogancia del orgullo, de los pensamientos o las claridades y las prácticas y las sensaciones de aquello que experimentamos cuando estamos dando un servicio profundo a la vida. Haribol. Haribol, Prabhu. Pero, ¿era comentario o pregunta? No entendí. Pregunta, o sea, si es del Sí. orgullo, o sea, como que el orgullo es como la alerta, ¿no? Como no caigan en el orgullo de las sensaciones que el desarrollo de la bondad puede llegar a provocar. Finalmente, no como bien apunta a decir, pudiendo incluso desarrollar como algún pensamiento filosófico, científico acerca de la comprensión del vasto universo y todos los néctares de la revelación que representa el estudio de la conciencia suprema de la personalidad de Dios. Y claro, de hecho, pues aquí lo que se nos menciona en el texto también es que eh, todas estas modalidades están creadas en el mundo material. Y aunque la modalidad de la bondad es una plataforma para poder trascender a otro nivel espiritual, de todas maneras tenemos que abandonar esa plataforma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí tiene también un cierto candado, como dices, en el cual nosotros al experimentar la felicidad y la satisfacción
del poder, del entendimiento, pues el ego también puede volver a caer en la trampa del mundo material, pues, ¿no? O sea, nosotros sabemos que en el mundo material existe el sufrimiento sí o sí, o sea, no hay vuelta de hoja, ¿no? Pero dentro del mundo, del mundo de la modalidad de la bondad, se van eliminando esos sufrimientos casi pues al máximo, porque uno se vuelve feliz el simple hecho de saber que existe otro mundo. O sea, uno le encuentra sentido a la vida, pues, ¿no? La mayoría de la gente que sufre es porque no le encuentra el sentido real a la vida y piensa que eso es lo único que hay, ¿no? Pero cuando nosotros entendemos que hay algo más, entonces nuestros sufrimientos cesan a un cierto nivel. Inclusive se dice que en Brahmaloka ni siquiera hay esos, o sea, es un mínimo porcentaje de estos sentimientos de que no se le teme a la muerte, que no tienen estos apegos como los que tenemos nosotros acá en este plano material, ¿no? Entonces, pero aún allá, si no se tiene esa conciencia divina, pueden quedar atados a volver a regresar a la encarnación, ¿no? A volver a nacer en otros planos materiales. Nosotros podemos llegar hasta Brahmaloka, pero si no entendemos realmente lo que es el Bhakti, podemos regresar a un planeta inferior, ¿no? Entonces, por eso sí es importante que tengamos bien presente que al plantarnos en esta plataforma, porque venimos de las otras modalidades, ¿no? Venimos de la ignorancia y de la pasión. De hecho, por eso estamos en este planeta, ¿no? Entonces, conforme vamos avanzando en nuestro entendimiento, en nuestro conocimiento, nos tenemos que ir centrando en nuestras actividades bondadosas, misericordiosas, humildes, no maltratar a ninguna entidad viviente. Entonces, eso nos va dando esa satisfacción que nos puede llegar a dar, pero sí, definitivamente, si nos centramos en el servicio y en las indicaciones del maestro espiritual, esto pues no se torna un peligro, ¿no? Porque em, siempre vamos a estar bajo la instrucción del maestro. Muchas gracias, Haribol. Sí, Hari Prabhu, Bol, si me, Hari. si me permite, con lo que respecta a conocer el Prabhu, sí, precisamente el orgullo viene del ego falso, ¿no? Y sabemos precisamente que el ego falso nos hace pensar que nosotros somos el centro y que todos nos tienen que servir. Entonces, de ahí se parte, ¿no? Del orgullo. Yo soy el centro y todos me tienen que servir, yo soy el rey y los demás son me tienen que... Entonces, de ahí parte, ¿no? El hecho del orgullo, del ego, el ego falso, que es la partícula más fina de la creación material. Entonces, más bien, en lugar de ser centros, tenemos que ser el sirviente del sirviente del sirviente. Haribo. Así es. Esa es la clave del éxito. Ser el sirviente del sirviente del sirviente. Das a no das. Muy bien, Prabhucitos. ¿Alguien más? Ya casi van a ser las 7. Bueno, acá son las 6, pero si quieren con esto concluimos. ¿Qué les parece? Sí, Prabhu. Sí, Gracias. Muy bien. Bueno, pues vamos despidiéndonos con un Mahamantra. Si quieren, podemos empezar con el Panchatato y luego nos cantamos unos 3 Mahamantras, ¿vale? sí. Sí, Va, gracias. que va. Muy bien. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasari Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna 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 Hare Krishna, Hare Hare Hare, Hare 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 Rama Rama, Hare Hare Rama Rama, Rama, Hare Rama Rama, Rama, Rama Hare Rama Rama Hare, Hare Rama, Hare Hare Hare. Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna 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 Krishna, Krishna, Hare Krishna Hare Hare. Hare Hare, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama Rama Rama, Rama, Rama Hare Hare Rama Hare. Rama, Hare Hare Rama Hare Hare, Rama, Hare Hare. Hare Krishna Hare Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Hare Krishna, Hare 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 Hare, Rama Hare Rama, Rama, Rama Hare Hare Rama Rama, Rama, Hare Rama Hare Rama, Rama, Hare Rama, Hare, Hare Hare.
Yay. Todas las glorias a los devotos Yay. reunidos. Yay. Yay. Todas las glorias al Guru Haribol. Maharaj. Haribol. Sí, Hare yay. Krishna. Yay, Hare Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna. Yay.